En lo profundo de la selva guatemalteca, donde los árboles emergen como columnas vivas, se alza una de las ciudades más majestuosas de la civilización maya, Tikal. Durante más de 1000 años, Tikal fue un reino poderoso que extendió su influencia por vastos territorios, un centro político, religioso y militar, donde los reyes se proclamaban hijos del cielo y erigían templos que desafiaban las copas de la selva. Sus pirámides colosales, aún envueltas por raíces y musgo, parecen guardianes de un pasado que nunca se resignó a desaparecer. Aquí, entre plazas y calzadas que se pierden bajo la vegetación, arqueólogos han descubierto inscripciones que narran guerras, alianzas y rituales que marcaron el destino de toda Mesoamérica. Tikal se levanta en el actual departamento guatemalteco de El Petén. Las ruinas fueron descubiertas por Modesto Méndez en 1848, aunque Hernán Cortés llegó a pasar muy cerca de allí en su viaje a Honduras en 1525, y también otros viajeros y campesinos pudieron haberlas visitado después de que el reino presidido por esta poderosa ciudad se hundiera irremediablemente hacia finales del siglo IX. El nombre del asentamiento es reciente y hace referencia a los ruidos del bosque, significa lugar de las voces, pero los epigrafistas creen que en la antigüedad su nombre era Mutul, un término maya cuyo significado, pelo anudado, se corresponde con bastante exactitud con el glifo que identifica a la ciudad en las inscripciones. Tikal fue la capital de un estado beligerante que se convirtió en uno de los reinos más poderosos de los antiguos mayas. Aunque la arquitectura monumental del sitio se remonta hasta el siglo IV a.C., Tikal alcanzó su apogeo durante el período clásico, entre el 200 y el 900 después de Cristo. Durante este tiempo, la ciudad dominó gran parte de la región maya en el ámbito político, económico y militar. Mantenía vínculos con otras regiones a lo largo de Mesoamérica, incluso con Teotihuacán, en el lejano Valle de México. Los mayas empleaban un bonito eufemismo para referirse al acto de morir. Lo denominaban entrar en el agua, porque el inframundo, el reino de los muertos, se encontraba detrás o debajo de las aguas que rodean la península de Yucatán. A veces decían entrar en el camino, haciendo referencia a los laberínticos senderos que descendían al interior de la tierra. La llegada de los teotihuacanos, a finales del siglo IV, inaugura una nueva etapa en el devenir de Tikal, marcada por la profunda influencia e incluso dominación de Teotihuacán, una poderosa metrópoli situada en las cercanías de la actual Ciudad de México, a más de 1000 kilómetros de Tikal. Es muy probable que la sede del poder teotihuacano en la ciudad se localizase en la zona de Mundo Perdido, donde se alza una pirámide de 30 metros de altura que presenta innegables características teotihuacanas, como son los muros en los que se alternan planos inclinados y verticales. Las estelas mayas eran monolitos de diverso tamaño que servían de propaganda política y de objeto para el culto a los monarcas. Se labraban y erigían cada vez que finalizaba un período de 7200 días, Catún, y a veces cada 3600 días, la Juntún, o cada 1800 días, Jotún. Los reyes expresaban en ellas su legitimidad, daban cuenta de su valentía en la guerra, de sus vínculos con el cosmos y con los dioses, hablaban de sus parientes más cercanos y conmemoraban las fechas de ascenso al trono y de su muerte. En la última fase de su historia, Tikal recuperó su total independencia, después del hundimiento del imperio teotihuacano hacia el siglo VII, y vivió un esplendor sin precedentes. Fue en esta etapa
cuando se construyeron los monumentos más importantes de la ciudad. En efecto, cuando el estado de Tikal logró sobreponerse, ya casi en el año 700 después de Cristo, se inició una época de florecimiento que se refleja en la arquitectura y todas las demás artes. La ciudad creció hasta sus límites máximos y definitivos, y los templos piramidales alcanzaron alturas y volúmenes extraordinarios. Dos fueron los reyes que condujeron a Tikal al predominio en toda el área, superando a su rival Calakmul, situada en el actual estado mexicano de Campeche, que había sido la potencia enemiga desde hacía siglos. El primero de estos soberanos fue Yasau Chan Kawil, artífice de la victoria militar en 695 contra este poderoso reino del norte y personaje que inspiró la construcción de los templos, en el primero de los cuales fue enterrado. El templo primero es el icono preferido de muchos amantes de la civilización maya, por su estilizado perfil y su altura airosa de casi 50 metros. La tumba de este gran ajau del período clásico tardío contenía un ajuar de objetos magníficos, como una vasija de mosaico de jade, un gran collar del mismo material y 37 huesos grabados con glifos y escenas, algunos de una finura y belleza sin parangón en el arte maya. A pesar de su renovado poder, Tikal no pudo escapar a la fatal crisis, el llamado colapso, que atenazó al mundo maya clásico entre los siglos IX y X y que fue el dramático resultado de diversos factores: las tensiones entre un sistema monárquico y una ambiciosa aristocracia que no cesaba de crecer, el crecimiento demográfico y la consiguiente sobreexplotación de los suelos, acompañada de duras sequías, la fuerte presión tributaria sobre los campesinos y las guerras cada vez más frecuentes. Tikal fue abandonada y la selva engulló pirámides y palacios. La última estela labrada en la ciudad es la Estela 11, del año 869. La metrópoli, que en el período clásico había alcanzado una extensión aproximada de 120 kilómetros cuadrados y pudo albergar hasta 90.000 habitantes, desapareció bajo la espesa vegetación tropical. Tikal es un verdadero modelo del papel que edificios y espacios abiertos desempeñaron en el mundo maya clásico. En ese sentido, cabe señalar que muchas construcciones sin forma de pirámide cumplían la función de templos por estar dedicadas a los dioses y albergar rituales o ceremonias religiosas de distinta índole. Los mayas extendían el carácter sagrado de un espacio a lugares donde desarrollaban sus tareas personales consideradas sagradas, o donde se podía establecer una comunicación especial con los seres sobrenaturales. Lo que llamamos palacios, porque eran los recintos donde se cree que los gobernantes y sus cortesanos realizaban sus tareas políticas y administrativas, eran igualmente, en cierta medida, templos, y no solo porque el rey era descendiente de los dioses, sino también por las ceremonias que el monarca oficiaba en ellos. Muchos de los miles de edificios de Tikal carecen de función conocida. Asignársela es una tarea que quizá nunca podrá ser finalizada por completo. Los mayas, aficionados a las adivinanzas y los enigmas, nos legaron multitud de misterios. Tikal, que parece impenetrable bajo el tupido follaje de la selva, guarda en las numerosas construcciones que no han sido aún desenterradas muchas de las soluciones, muchas de las respuestas.